Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Qué bien que nos acompañen. Gracias por su compañía. Le damos la más cordial bienvenida. Estamos con usted esta mañana, su servidora, todo el equipo que apoya a las 9 con usted, Barcha, Ángeles, Claudia, muchas gracias. Arian Martínez, que se ha integrado al equipo. ¿Cómo estás, Arian? Buenos días. Buenos días. Pues decirle a los amigos del auditorio que ayer le fue otorgado un reconocimiento, fue un homenaje en Palacio de Gobierno al maestro, al artista Rafael Samarripa. Y bueno, lo más sorprendente de todo fue que se volcó medio Guadalajara, diríamos, medio Guadalajara, a esta actividad, y que en cuanto entra el maestro Rafael Samarripa con una camisa negra muy austero, muy sencillo como él siempre es, sin más protocolo, se vuelca en aplausos. Todas las personas que estábamos ahí, todas las personas, prolongadísimos aplausos. Bueno, no podía iniciar el momento del cariño, del respeto, del homenaje que se hizo ayer a Rafael Samarripa. ¿Qué te pareció, Ariel? A mí me pareció un evento demasiado humano. Además, el maestro Samarripa, cuando hizo su discurso, comentó algunas anécdotas donde él recalca su humanidad. Por ejemplo, en un momento de sus anécdotas dijo: ser honesto con mi vida es mi trabajo. Ser honesto con mi vida es mi trabajo. Y en varias ocasiones, en su discurso de recepción del homenaje, él decía: uno pertenece, se habla del regreso de Samarripa, dice, pero yo no regreso porque siempre he traído a Jalisco a mi corazón, como traigo a Colima en mi corazón, dijo que también es mi tierra, y agregó en varias ocasiones, porque Jalisco, dijo, porque el lugar donde uno pertenece, Colima ahora en este caso, es el lugar donde te abren las puertas, donde te dan de comer, dice, y donde puedes hacer lo que quieras hacer. Bueno, me gustaría brevemente dar una pequeña semblanza de Rafael, que estaba programada para ayer, pero bueno, por un protocolo diferente no se hizo, pero simplemente me gustaría subrayar lo siguiente, y yo le pediría a Claudia que si tenemos imágenes, pues pueda ilustrarnos un poco mientras yo doy lectura a este pequeño texto, unos 5 minutos. Yo iniciaría diciendo que Jalisco está en deuda con Rafael Samarripa. Jalisco está en deuda con Rafael Samarripa. Y qué reto enorme tratar de capturar en solo unas cuantas palabras la esencia de un artista tan completo, tan talentoso, el ser de un jalisciense que baña de orgullo estas tierras y cuya obra profundamente inmersa en nuestras raíces y en nuestra tradición, y precisamente por ello ha trascendido decididamente nuestras fronteras. Hablar de un artista único a partir de su circunstancia, de los dones que la vida le otorgó y que él se encargó de actualizar y de desarrollar y de transformar en piezas de arte, en obras de arte. Rafael Samarripa, bailarín, coreógrafo, pintor, grabador, escultor, orfebre, creador sensible cuya visión de lo que la realidad le ofrece para ser transformado anticipa la obra de arte. Mire usted, recuerdo en una entrevista cuando Rafael comentaba, fíjate, Yolanda, fui a comprar madera, dice, y vi cuando descargaron un inmenso camión con madera y cómo los trozos caían, trozos tremendos, golpeaban en el piso unos con otros y se entrelazaban como si fuera el juego aquel de los palillos chinos. Yo adivinaba ya esculturas. Eso me produjo una sensación maravillosa. Y luego fue oler la madera, golpearla, acariciarla, pulirla, maquillarla, lijarla, volverla a maquear. Usted recordará la exposición que presentó en el Musa en el 2005. Pero bueno, Rafael Samarripa, una vida pródiga y rica, ha transcurrido desde aquella época en que el niñito aquel originario del emblemático barrio del Santuario, hijo de un zapatero de oficio que en sus ratos libres pintaba el reverso de las láminas de anuncio de refresco, sembraba así en el pequeño Rafael la semilla del arte, hasta el hombre que es ahora pleno y el artista inmenso que actualmente es Rafael Samarripa. Y qué reto enorme, claro, tratar de precisar en unas cuantas palabras un ser humano excepcional, entrañable y generoso, que ha dejado su impronta en cada uno de los que hemos tenido el privilegio de conocerlo, y más aún de paladear la riqueza de su amistad comprometida en serio desde lo más exquisito de lo humano.
Uno mira el camino recorrido por Rafael Samarripa y se da cuenta de que ha ido de asombro en asombro. Pero como todo ser humano, Rafael no es la excepción. Hay circunstancias difíciles y las hubo para Rafael aquí en Jalisco. Circunstancias de dolor, de decepción tal vez. Y un día Rafael Samarripa dejó Jalisco. ¡Qué gran pérdida! Muchos años de gran pérdida, interrumpiendo un trabajo que ya había dado frutos a nivel internacional. Muchos lo lamentamos y pensamos que eso nunca debió haber sucedido. Pero finalmente fue afortunada la circunstancia, porque para los grandes seres humanos no hay momento, por difícil que sea, que no pueda ser transformado en reto y convertido en oportunidad de crecimiento. Y así fue como el estado de Colima abrió sus puertas con todos los apoyos y todas las oportunidades de creación para Rafael Samarripa, para que formara el mejor grupo universitario de danza folclórica del país. Lo entrecomillo porque así le dijo el gobernador de Colima: quiero el mejor grupo universitario de danza folclórica del país. Y como el que es perico donde quieres verde, los frutos artísticos para ese estado vecino nuestro, para orgullo de los hermanos colimotes, en su ballet folclórico de Colima, pues ahí está. Por eso decía yo al inicio que Jalisco está en deuda hacia Rafael Samarripa. Afortunadamente, y es el momento de matizar ahora la afirmación, Jalisco había estado en deuda, porque pues ayer, la noche de ayer, Rafael Samarripa regresa triunfante a su terruño, retorna ante su gente, convocado por la alegría y por la necesidad de lo justo de rendirle un homenaje cariñoso y significativo. Homenaje que no pretendió compensar en modo alguno el pasado, lo cual es imposible y además innecesario, sino sencillamente expresarle a Rafael Samarripa nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro orgullo ante su tapatiedad y nuestro reclamo afectuoso para que nunca, nunca más, maestro Rafael Samarripa, vuelva a alejarse de su tierra, es decir, del corazón mismo del pueblo de Jalisco, que ahora lo reconoce como hijo emérito. Regocijémonos por ello y que así sea. Pues así ha transcurrido ayer el homenaje que se le hizo a Rafael Samarripa. Fue muy emotivo, muy emocionante. Me llamó la atención porque todo transcurría con cierto vértigo, ¿no? Muy rápido, muy ordenado. Sí. El protocolo de gobierno, ya sabe usted cómo es, cuidadísimo. Bueno, y sin embargo Rafael toma el micrófono y se alarga, y se alarga, y se alarga. Y todavía le dice al ciudadano gobernador Aristóteles Arnold, todavía le dice: yo sé que usted tiene muchas cosas que hacer, pero mire, déjeme contarle. Sí. Y todavía le dice: y sé que se tiene que ir rápido, pero venga, acompáñeme a ver mi exposición. Sí, tenía una sencillez para hablar y además te atrapaba cuando estabas allí con ese lenguaje tranquilo, no pasa nada. Pero también hubo momentos emotivos cuando él estuvo a punto de llorar, no sé si lloró. Claro, no, sí. Por tanta emoción de recibir los aplausos de las personas, ese recibimiento de sus fans, como dijo en algún momento, y pues ahí se nota pues ese patrimonio que dijo de amistad, ¿no? Amistad con los que estamos, y en su obra nos deja eso, ¿no? Esa amistad entre él, su obra y nosotros. Claro que sí. Y sí, él no tiene el mayor empacho en expresar sus sentimientos de esa manera, con una sencillez, con una apertura. Estuvo presente el gobernador del estado, estuvo la doctora Miriam Bachés, secretaria de Cultura, estuvo también, por supuesto, Irma Peiro, que fue la coordinadora de toda la iniciativa y que pues simplemente la apoyamos muchos, pero a ella se debe esta iniciativa. Estuvo René Arce del SECA, el presidente del SECA, y bueno, lo maravilloso, toda la concurrencia, de pronto volteaba así y decía: ya está fulanito, ya está, y a todo mundo nos saludaba, nos recibía, nos acogía con la mirada, y que fue maravillosa, muy, muy cálida la recepción que se le dio. Ahora sí que el pueblo de Jalisco, y repito, esos años de ausencia nunca debió haber pasado, esa salida de Samarripa tan injusta, de qué manera después de un trabajo maravilloso que hizo al frente del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, creo que no debía ser así, y qué bueno que estos momentos ahora pues le hagan sentir que toda esta gente, y no solamente nosotros, su generación, sino como Arian, toda la juventud que reconoce en Rafael Samarripa un gran artista, un gran jalisciense, ¿no?
Ahora, obviamente Rafael va a continuar viviendo en Colima, tiene un estudio maravilloso, espléndido, una casa hermosísima, está muy adaptado, todos los apoyos del mundo. No se trata pues de que físicamente se cambie y regrese a Guadalajara. Pero como él lo dijo, siempre he traído mi tierra en mi corazón, Sí. traigo a Jalisco en mi corazón, como ahora también traigo a Colima, dijo, eso es también Sí. mi tierra. Y eso me pareció muy claro y muy honesto de su parte, ¿no, Ariel? Sí, claro que sí, y esa invitación a estar con él, pues, y que sí, así como se lleva las tierras donde está, donde le abren estas puertas, así lo llevamos nosotros a él en sus obras. Muy bien, me parece estupendo. Y una y otra vez, como en 3 ocasiones repitió, porque la tierra de uno es donde uno come, uno puede comer y trabajar libremente y hacer lo que quiera en su Sí. trabajo creativo. Fíjate, eso fue, una y otra vez insistía en este aspecto. Pues si usted estuvo presente por ahí, me encantaría recibir tu llamada y su comentario. El teléfono es el 3030-5350. Y sí, estuvimos encantados de disfrutar de la presencia de un Rafael Samarripa en plenitud. Tiene un Sí. poco de problema con su pierna, con sus articulaciones, pero hablo de esa plenitud más allá, esa plenitud que toca, dirían los griegos, la sofrosine, no, ese satisfecho estoy de mí, de lo que he hecho, de con quién lo he hecho y de las oportunidades que ha abierto para tanta gente. Quiero pensar en tantos jóvenes bailarines que todavía ahora añoran, estaban ahí muchos decanos del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, cuando estaba con Rafael, todos añorando esa época, les cambió la vida, y así como a ellos, pues ahora en Colima, y bueno, en todos los terrenos también, subrayo, es bailarín, coreógrafo, pintor, grabador, ceramista, escultor, orfebre, Sí. un perfil tan completo. Bueno, finalmente relacionado porque las coreografías de Rafael extraordinarias no son más que escultura en movimiento. Sí. Escultura en movimiento. Y bueno, ahora para cerrar esta parte, recordarle que exposición de Rafael se encuentra en la Sala Giroleta de Palacio de Gobierno, donde usted puede verla, y también en el Museo Regional, donde están sus famosos caballos, ¿no? Caballos, yo le comentaba a Rafael que finalmente, como el caballo de Troya, su obra monumental está llena de posibilidades creativas, entra al mismo corazón de Jalisco, como el caballo de Troya, a decir, estamos llenos de posibilidades artísticas. Amigos, vamos a ir al primer corte del programa y luego le tenemos un aspecto importante de la realidad urbana de Guadalajara sobre el mercado Corona. ¿Se queda con nosotros? Gracias. Vamos al corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, ¿recuerdan ustedes que la semana pasada se entregó finalmente el mercado Corona? Aunque está inacabado todavía, vamos a ver todo eso, pero fue entregado ya formalmente. Recordemos que este mercado que hizo don Ramón Corona, pero que ya el mercado posteriormente, el que hizo en 1964 Francisco Medina Asensio, a cargo del arquitecto Julio de la Peña en 1964, pues se incendió el 4 de mayo de 2014. Y entonces, bueno, se concursaron varios proyectos y los arquitectos Leopoldo Fernández Font y Fernando Fernández ganaron finalmente este proyecto y estuvieron a cargo de realizar este nuevo mercado Corona. 36,000 metros cuadrados, 589 locales, 582 cajones de estacionamiento, algo innovador, área de comida, terrazas, mirador, oficinas, elevadores, escaleras eléctricas, un aproximado de casi 280 millones de pesos. Y bueno, pensamos, como lo prometimos el año pasado cuando hablábamos de todo ello, hoy nos acompaña el arquitecto Modesto Aceves y nos acompaña el arquitecto Fernando Fernández para que nos den así directamente con ustedes en este diálogo, pues cuál es la situación en este momento de nuestro mercado Corona. Bienvenidos a ambos. Está con nosotros, repito, el arquitecto Modesto Aceves. ¿Cómo estás, Modesto? Yolanda, muy buenos días, con gusto de estar aquí con ustedes. Y el arquitecto Fernando Fernández. ¿Cómo estás, Fernando? Pues muy bien, con mucho gusto igualmente. Aquí bueno, estamos. pues la noticia es que se ha entregado el mercado Corona.
Decíamos que todavía está inacabado, ¿verdad, Fernando? Cuéntanos un poquito cuál es la situación en este momento del proyecto de ustedes, de tu padre también, Sí. Leopoldo Fernández, en relación con este mercado Corona. A ver, hay tantísimas cosas que hablar. Lo esperando creo, lo tratar de ser creo. muy concreto y bueno, en la medida que vayan surgiendo preguntas, irlas tratando de atender. Sí, Fernando, y gracias por venir a nuestro programa. Al antes que contrario, es nada. un honor como siempre, Yolanda, Modesto, estar Gracias. por aquí con ustedes, con su audiencia, así que encantados de la vida. Muchas gracias. Esperemos que sea fructífera la charla. Sin claro que duda, sí. así será. Y si hay espacio para otras ocasiones, encantada de la vida. Sí, Bien. seguiremos haciéndolo. Yo creo que el mercado no se ha entregado. Hubo un acto de cierre de administración, de la administración saliente, del presidente Ramiro, pero yo creo que era claro, por lo menos por nosotros como proyectistas, como uno de los actores involucrados en este desarrollo, que al mercado le hacía falta toda una serie de trabajos importantes, no solamente en la adaptación de los propios locatarios en sus locales, sino en algunas partes de construcción propia, el cuarto sótano, la zona de oficinas arriba, en fin, el mercado todavía está en construcción desde nuestra perspectiva. Sí. Y sobra decir todas las obras exteriores, que sin un entorno urbano adecuado, funcional, operativo, seguro, pues el mercado es un edificio que está aislado de su entorno. Tiene que terminarse para que realmente esto se convierta en una entrega funcional, más allá de un cierre administrativo simbólico, que es como yo Qué lo manejaría. bien que se precise este asunto, ¿eh? Y además no es anormal que esto suceda. Generalmente las administraciones quieren cerrar su parte y decir en la administración se entregó este inmueble. Bueno. Yo así lo entendí siempre. Pero pues. más allá de ello, es importante lo que acaba de decir Fernando. No está totalmente terminado, ni siquiera diríamos en un 90%. ¿Sería qué porcentaje? Es difícil, ¿verdad? Sí, no tengo yo los datos precisos del avance de la construcción. Había una supervisión, o hay una supervisión que fue monitoreando estos reportes periódicos de avance. Sí. No me atrevería a decir ese porcentaje, pero hay cosas evidentes que faltan tanto en el edificio como en la adaptación propia de los pisos del mercado y todo su entorno, ¿no? Magnífico que nos hagan esta aclaración, ¿verdad? Esto es muy, muy importante, Modesto. Muy bien. Fernando, quisiéramos preguntarte del proyecto original que ustedes habían hecho de manera conceptual al proyecto definitivo, ¿cuáles son las modificaciones, las diferencias que tú nos pudieras decir que se dieron a lo largo de este proceso que se tiene que ir generando una vez que ya van aterrizando sobre un terreno muy bien definido y sobre las problemáticas que van surgiendo a lo largo del desarrollo? Es muy interesante, agradezco muchísimo la pregunta porque es una situación, a ver si me voy a explicar. Todo el conjunto, no voy a llamar el mercado, todo el conjunto, es decir, las oficinas, el mercado, el estacionamiento y su entorno inmediato, son el proyecto que propusimos conceptualmente, que ganó y cumple, vamos a decir, con todos sus atributos y apuestas principales. Como tú lo decías, Modesto, efectivamente, de eso que se presenta conceptualmente a la realidad, pues hay una variación enorme en todos los detalles. Desde cosas que en su momento en el concurso no teníamos ni idea realmente de qué material sería la celosía, y que en el proceso del proyecto ejecutivo pues se fue transformando y ajustando a las realidades financieras, prácticas, logísticas que el proyecto permitía que se hiciera, ¿no? Y en ese sentido, ni el número de locatarios es el mismo con el que se inició el concurso, porque en el proceso de la administración anterior decidió regularizar o formalizar a una serie de locales o usuarios que no eran parte del padrón original y que se incorporaron. Esto incrementó el número de locatarios que finalmente se alojaron en el mercado, ¿no? Entonces, se modificaron el tamaño de locales, se modificaron el número de locatarios, se modificaron todas las instalaciones de servicios para el mercado, se modificó la estructura, se modificó todo. Se incorporaron nuevos elementos, habían unas escaleras eléctricas que estaban al interior del patio y finalmente se sacaron al vestíbulo para darle un acceso mucho más franco, esto dialogado con algunos de los, a través de la CEPROE, con algunos de los líderes de los locatarios, con los cuales hubo un diálogo en el proceso del proyecto, pues para poder validar ciertas decisiones que se tomaban en cuanto a al proyecto en su conjunto, ¿no? Entonces es nuestro proyecto,
Sí, se mantienen las apuestas principales de tener un conjunto de usos mixtos, un mercado abierto hacia su entorno, un mercado con un patio interior que permitiera la comunicación entre los diferentes pisos, una plaza por la parte de Hidalgo que creemos que es muy importante, las oficinas arriba, un piso que puede ser de uso público o de oficinas públicas, eso el ayuntamiento lo tiene que definir todavía en la parte, el tercer nivel del estacionamiento. De acuerdo. En fin, todas esas cosas están, y yo creo que con éxito y otras modificaciones muy importantes. A mí me encantaría que nos dijeses, bueno, ya que se habla de que aumentaron el número de los locatarios que Sí. van a estar ahí, el espacio sigue siendo el mismo, entonces, Sí. que los locales se redujeron, o cómo solucionas esta modificación. Se incrementó la densidad, no se redujeron los locales, lo que ocurrió es que en el concurso se tomó un módulo tipo, probablemente no es el dato exacto, pero espero que me tomen la caricatura, se tomó un módulo tipo de aproximadamente 6 metros cuadrados por local como base del concurso y teníamos que alojar, no me acuerdo si 500 y tantos 80 y locales tantos, en el ujú. concurso. Sí. Finalmente, la CEPROE, a través de, bueno, como la Secretaría de Economía de Promoción Económica de Guadalajara, que es la responsable de guiarnos y revisar con los locatarios todo el diseño propio del mercado, Sí. fue nuestro interlocutor, si bien Coplaur fue nuestro contratista para el conjunto del edificio, la CEPROE fue quien revisó todo el proceso del mercado. En realidad esos locales de 6 metros cuadrados desaparecieron. Es decir, finalmente CEPROE nos entregó un padrón anónimo en base a unos códigos que establecieron ellos y una serie de claves, Sí. en donde nos decía, en el mercado anterior, esa es una decisión de la administración municipal anterior, en el mercado anterior hay 2 tiendas de misceláneos, hay 3 de regalos, hay 3 de frutas, hay 2 de ropa, etcétera, etcétera. Y este tiene 25 metros cuadrados, este tiene 2 metros cuadrados, este tiene 8 metros cuadrados. Entonces, esa modulación teórica ideal con la que habíamos hecho el concurso sufrió cerca de 40 versiones diferentes en el proceso válgame Dios. de ajuste de los Barbaridad. locales, hasta llegar a una siembra definitiva en donde lo que se proyectó y en teoría se construyó son exactamente los mismos locales que había anteriormente, exactamente con sus mismos metros cuadrados. Nosotros no tuvimos en ningún momento margen para modificar esas mezclas de locales, aportando nuevos giros o quitando giros, ni modificando las áreas que tenían los concesionarios. Y adicionalmente se añadieron una serie de locatarios que no eran parte del padrón, en función de los que se reconocieron por parte del ayuntamiento y que llegaron a un acuerdo administrativo con sus metros cuadrados. De tal manera que se ha mencionado por ahí, por ejemplo, locales de 70 centímetros cuadrados, que son Válgame Dios. escandalosos ¿Qué es si eso? se entiende como locales. Pero así Pues fue. sí. Finalmente, voy a hacer otra caricatura para tratar de ilustrarlo. Había una persona que tenía abajo de una rampa del mercado original o colgado de un poste en la esquina, pues un tiliche en donde colgaba teléfonos celulares, y en este acuerdo de regularización, que yo creo que es válido, independientemente del resultado final, pero el intento creo que es válido, en este acuerdo de regularización, la CEPROE asignó que tenía, no sé quién parte del ayuntamiento lo habrá hecho, tenía 70 centímetros cuadrados, se le formalizó, se le regularizó y entonces nos dijeron ahora tienes que incluir este nuevo local de 70 centímetros cuadrados, donde en esos locales no se pretende que el vendedor esté adentro. Los 70 centímetros cuadrados es el espacio que usaba su mercancía y el vendedor estaba en el pasillo. De acuerdo, sí. Entonces, no son locales para que la gente esté adentro, son locales en donde se va a exhibir mercancía y los vendedores están afuera atendiéndolos, ¿sí? Entonces, bueno, hay locales desde 70 metros cuadrados hasta 30 o 40 metros cuadrados, dependiendo de las áreas originales que tenían Aquí registradas. donde yo veo la problemática no tiene tanto que ver contigo, Fernando, con el proyecto, sino con la asignación y con aquello que uno siempre dice, el que tiene más salida come más pinole y a quién le van a otorgar los mejores lugares, en fin. Pero esto... Yo te interrumpo, Joana, porque me parece muy importante. Así como hablaba de cerca de 40 versiones, Sí. fue un ejercicio que nos llevó varios meses, incluso con reclamos muy fuertes del concesionario, Sí, porque me el imagino. concesionario, que tenía una serie de compromisos para poder entregar el mercado en una fecha, Sí. con las razones que tenga, pues nos presionaba permanentemente, pero este proceso de asignación
Sí. de espacios, yo no diría de locales. De espacios. Nosotros nunca supimos quién era quién. Nosotros sabíamos los giros y los metros cuadrados y los criterios que se usaron para hacer la distribución en el mercado, en los 3 niveles del mercado, fueron absolutamente técnicos, de logística, de higiene, de geometría, de acceso a los servicios y a las redes de infraestructura del mercado, etcétera, etcétera. Y si hubo 2 criterios, diría yo, fundamentales en esta distribución. 3. 1. Se procedió a hacer una zonificación del mercado. Es decir, no iba a estar revuelta la pescadería con la ropa, con los misceláneos y con los regalos. Sí. ¿Sí? Hay una Bien. zonificación que obedece a cuestiones de mercadotecnia, logística, distribución, acceso a servicios. Y sanidad, etcétera. claro. Y sanidad, por supuesto, higiene, ventilación. Un segundo criterio muy importante. ¿Quieren que sigamos más Sí, adelante? Nos están indicando un corte en este momento. bien. Retomamos, si te parece, estos 3 criterios Sí. de los que Ujú. nos hablas, Fernando, inmediatamente después del corte. Perfecto. 30-30, 53-50. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, hoy con nosotros el arquitecto Fernando Fernández, encargado del proyecto Mercado Corona, que ha sido entregado, entre comillas, a la administración saliente, cerrando la administración saliente, pero que todavía continúa en proceso. Y en este momento, a propósito de los locatarios y de estas soluciones, nos hablaba el arquitecto Fernando Fernández el hecho de que hay 3 parámetros o 3 criterios importantes de recuperar y de esclarecer, o sea, que queden completamente claros en relación con este punto. El primero, se zonificó, la zonificación, y ahí estamos en este momento. Paso Sí, el muchas micrófono, gracias. Fernando. Bien, brevemente nada más, el primer criterio que fue muy importante fue la cuestión de la zonificación para poder agrupar por giros y crear zonas en el mercado en los diferentes niveles que permitieran, en función de higiene, de logística, de acceso a los montacargas, de circulación de mercancía, bla, 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 pues la operación desde el punto de vista funcional operativo más adecuada. El segundo criterio fue, dado que teníamos un padrón en donde nos decían, son 10 locales de esto, y cada uno de esos locales con esta medida, y son 3 locales de esto, cada uno con esta medida, pues el acomodo de esos grupos con esas áreas que teníamos que dar de acuerdo al padrón, jugó un rol determinante dentro de la zonificación general que hacíamos, pues para poder hacer la adecuación y distribución específica de cada local, ¿no? Es decir, la geometría. Y por último, un criterio que para nosotros fue muy importante fue privilegiar en planta baja aquellos giros que son el mercado popular tradicional de consumo diario, de abasto a la zona. Sí. Entonces en la parte de abajo está el mercado que podemos esperar con las fruterías, la carnicería, los misceláneos, la pescadería, la fruta, la verdura, en fin, Las el mercado flores tradicional, incluso. las flores también, efectivamente. Todo eso está en la planta baja porque es el mercado popular tradicional y se Sí. privilegia. Mientras que los 2 productos más importantes, bueno, y áreas de comida, por supuesto, Sí. también, ¿no? Que se distribuyen en los 2 primeros pisos, privilegiando zonas de acceso y vista al público para poderles dar pues un apoyo muy fuerte. Claro. Y en el tercer piso se localizan fundamentalmente el herbolario y los regalos, que son productos mucho más de destino obligado, que la gente va no a comprarlos de paso, sino que la gente va específicamente a esta ubicación de la ciudad que se ha tenido o se ha convertido a través del tiempo en una zona especializada en herbolaria y en los regalos para poder ser buscados por la gente, no de paso, sino que van directamente a estos Igual que en el productos y mercado tienen que subir. anterior. Igual ¿verdad? que en el mercado Que anterior. estaban efectivamente. todas las hierbas en la Así parte es, superior. así Pero es. en el proyecto que ustedes hicieron conceptual, se había previsto que iba a haber una serie de locales con vista al exterior para concesionarlos o rentarlos a una especie de franquicias o tiendas Sí. más tradicionales. No podemos decir Sí. marcas, pero ¿eso sucedió o no sucedió en el proyecto definitivo? Sí. Se conservan. Siempre ha habido una mala comunicación originada por nosotros desde el concurso a la hora de hablar de esas franquicias. En realidad es un término administrativo, la franquicia no tiene que ver con el giro que se ponga allá adentro. Sí se conservan esos locales, nos parecen importantísimos. Son 8 locales que están dando a la Plaza de Hidalgo en la planta baja y que los propusimos siempre como un espacio que pudiera ser complementario a los locales y giros del mercado Corona.
De hecho, siempre hemos creído que deben de seguir funcionando en horarios en que el mercado está cerrado y deben de atender también a los trabajadores, visitantes, turistas, oficinistas, etcétera, que utilizamos, vivimos o pasamos por nuestro centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Habrá quien quiere ir al mercado y habrá quien quiere otro tipo de servicio, y este otro tipo de servicio complementario, sin que sea competencia de los giros propios del mercado, estará localizado en estos locales. De hecho, se preveía que estos locales no estuvieran contemplados dentro de la misma ley de ingresos de los mercados por el tipo de renta que pagan y ese tipo de cosas, sino que pudieran rentarse desde el ayuntamiento a un precio de mercado, con lo cual pudieran generarle un recurso al ayuntamiento que se pudiera destinar al mismo mantenimiento del mercado, ¿no? Sí, del esa conjunto. esa era la intención, Sí. que generaran recursos propios, pero Sí. con un tipo de empresas que realmente fueran Sí. solventes para pagar una Le renta toca, mucho le mayor. toca a esta administración, con el presidente Alfaro, efectivamente valorar cuáles son los giros y las posibilidades más correctas para que esto se dé. Pero el espacio están los locales, está la Plaza por Hidalgo, son locales que pueden funcionar totalmente independiente al mercado, pero la idea es que sean complementarios para poder tener una sinergia positiva de toda esta historia, ¿no? Muy bien, Fernando. Otra de las cosas también que a mí en lo personal y en su momento, hace un año, se dijo es, se empezaron obras dentro de lo que era el antiguo Mercado Corona, todavía sin tener un proyecto, es más, todavía sin tener Sí. un proyecto conceptual ganador. Para Sí, mí sí, eso sí. es algo terrible que creo que hoy está pagando ciertas consecuencias. Creo que las cosas no se deben de ser así, creo que fue producto de lo vertiginoso que la administración anterior quiso manejar el proyecto. Recordará a nuestra audiencia cómo todavía no se daba el fallo del ganador y ya estaban haciendo excavaciones, Sí. estaban poniendo tabla estaca. ¿Qué problemáticas les generó a ustedes como proyectistas esto, Fernando? Como proyectista, ninguna. Yo creo que los problemas que se han dado y que hoy por hoy incluso tienen el cuarto sótano sin que se haya podido terminar, y está aquello en proceso de construcción. Inundado también. Inundado, sí, hay presencia de agua freática, se han colado ciertas áreas con las losas de supresión, que son la parte final. Yo opino, no lo puedo asegurar, pero opino, porque no soy el experto constructor en esta historia, opino primero que la presencia de esos mantos freáticos y el estado en que están las obras en el cuarto sótano no debiera de preocupar a los locatarios en cuanto a una inestabilidad de la estructura del mercado. Sí se debe de terminar, se debe de construir, pero la cimentación del edificio es completa en términos generales y no debería de ¿No haber hay ninguna riesgo? yo opino que no debería de haber ningún riesgo estructural para el edificio. Sí hay un estacionamiento que no está funcionando y que genera obra todavía, etcétera, etcétera, y que debe de ser terminado, por supuesto, pero opino que no hay un riesgo porque la cimentación y la estructura del edificio está completa. Primera cosa. Segunda cosa, sí creo que el traslado, independientemente de las razones que motivaron al ayuntamiento originalmente para actuar con esa velocidad, y otra vez ahí yo opino que fue pues una decisión en donde el ayuntamiento decidió entrarle al toro por los cuernos, el ayuntamiento anterior, asumiendo que no tenía dinero, asumiendo que no tenía proyecto, asumiendo que no sé qué cosas. Yo creo que la demolición fue, por un lado, por lo deteriorado que había quedado la estructura con el incendio y para evitar una ocupación irregular en algún momento. Me la explico de esa manera, Sí. el proceso que se dio en ese momento. En fin, este problema que ha habido con las filtraciones, con los hundimientos, con las calles, con las casas vecinas, con el mismo estacionamiento que está en el estado que está el día de hoy, yo creo que hubo un traslape deficiente entre el sistema constructivo original que se había iniciado con la tabla estaca y el pozo, y finalmente el sistema constructivo que Grupo Afronta, que es el concesionario, decidió llevar adelante. Lo han ido solventando, se han hecho las correcciones en diferentes espacios con las casas vecinas, con las calles, etcétera, etcétera. Y no sé en qué estado de avance estén las cosas de la obra ahorita en este momento, o de qué dependan las tomas de decisiones, pero sí hubo un traslape entre esos dos sistemas constructivos que dejó un vacío y que finalmente creo que tuvo que ver en esta serie de cosas. Porque el concesionario manifestaba que precisamente quería renegociar este tipo de
circunstancias en ¿Y las virtud de que condiciones? las condiciones porque se habían dado menos cajones de estacionamiento, etcétera, etcétera, a lo originalmente previsto. ¿Ustedes tuvieron alguna circunstancia de este tipo, de que no hubieran cabido los mismos vehículos, etcétera? Hubo modificaciones en el estacionamiento, sí, pues por incremento de tamaño de columnas, por distribución de algunas áreas de bodegas que se cambiaron de lugares, pero yo creo que fundamentalmente es una renegociación que está tratando de hacer el concesionario aprovechando la coyuntura del cambio de administración, en donde efectivamente entre los retrasos de obra que se han incurrido por razones múltiples, el costo de las obras exteriores, que en ningún momento jugó parte de lo que se estimó ni de lo que firmaron como concesión, supongo yo que todo esto está dando pie a esta espacio para intentar renegociar esas condiciones entre Sí. los tiempos, penalizaciones, costos de obras Sí. adicionales, probablemente la cuestión de las filtraciones, no solamente en obras adicionales de reparación de las casas y de las calles, sino en obras propias de logística para el mercado, hayan generado una serie de costos adicionales, y yo creo que es una situación que debe ser resuelta entre la nueva administración, efectivamente cuidando los intereses de Guadalajara, Sí. y el concesionario, pues intentando lograr una operación financiera que sea factible y que garantice que el mercado tenga una operación sana y correcta en el futuro, ¿no? De acuerdo. Este, Fernando, viendo ya tu obra con un porcentaje de avance importante, ¿qué te parece a ti y qué comentarios has recibido de la ciudadanía? ¿Qué te ha dicho la gente cuando estás ahí revisando la obra, o tus amigos, Ujú. o la gente, o los locatarios, o Sí. con quien hayas tenido contacto? eh, ¿A ti qué Pues te parece yo creo primero? que, bueno, a mí Fernando Fernández de Fernández Arquitectos, con el trabajo de toda la oficina, que estuvo Abril Quintanilla encargada del proyecto, Leopoldo Fernández, en fin, todos los colaboradores que estuvimos trabajando en esta historia. Estamos muy contentos del resultado final del mercado, con todos sus detalles, con todos sus ajustes, con muchas cosas de acabados que hubiéramos querido que fueran diferentes. En fin, por ejemplo, perdón por salirme de esta historia rápidamente, el mercado ideal que hicimos en el concurso, no solamente nosotros, sino muchos de los concursantes, era un mercado en donde existían grandes áreas diáfanas, es decir, locales abiertos, en donde Sí, uno sí. se para en un espacio y tiene una perspectiva de Sí. ciertas decenas de metros, en donde ve al locatario de al lado y platica con doña Lupe y están las jícamas por ahí, los Y jitomas que por eso acá. se agradece muchísimo. Y eso es lo que queríamos. Sin embargo, en el proceso, los mismos locatarios solicitaron, ordenaron, o como se tenga que decir, el que todos los locales pudieran cerrarse con cortina y estuvieran aislados porque se roban o hay problemas de inseguridad entre unos y otros. Uy. Intentamos hacer cierres de Uy. locales, por ejemplo, por zonas, es decir, toda esta zona cerramos con un pasillo y toda esta zona la dejamos abierta y no fue posible. Si quieren ahorita Uy. continuamos. Muy bien. Sí, Porque continuamos son- después y del regreso a esa corte. pregunta, Sí, sí. volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos conversando con Fernando Fernández Arquitectos, que tienen, a su cargo ese proyecto del nuevo Mercado Corona, y hoy Fernando nos acerca a todo lo que ha sido la concreción de un proyecto con afinaciones y demás. Y hablaba ahorita de un aspecto que nos preocuparía, diríamos, esa necesidad de, por seguridad, cerrar todos los locales con cortinas y caminarías como en un pasillo tipo cárcel, qué sé yo, pero ¿qué nos dices de esto, Fernando? Pues coincido, fue una cosa que intentamos argumentar, luchar, convencer, en el sentido de que debería haber esas áreas más abiertas. Sí. Si uno camina por el mercado, insisto con toda claridad ahorita, cuando está cerrado, pues uno camina por pasillos un poco, pues eso, como de prisión, con todas las rejas Sí. abajo, etcétera, pero el mercado no va a estar así, o sea, el mercado va a estar abierto, y cuando el mercado está abierto, todas las cortinas están levantadas. Aún así, Sí. pues esto fue una petición directa de los locatarios, el que se pudieran cerrar los locales y aislarse por cuestiones de seguridad. Nos encantaría que la nueva administración pudiera, en este proceso de revisión con los locatarios,
pues poner esto en la mesa otra vez, y si es factible Ojalá. que algunos de estos locales se manejen y estos locales de 70 centímetros Sí. se eliminen todas las paredes y queden como espacios abiertos, A eso me refiero. o que en algunos lugares efectivamente se convenza o se genere un modo de administración dentro del nuevo reglamento que han construido el ayuntamiento, el Sí. concesionario, etcétera, que están haciendo un reglamento de operación interno del mercado propio. Eso es una oportunidad de poner nuevas reglas de operación Sí. y funcionamiento del mercado. Y si esto se logra, pues poder pensar que haya áreas del mercado en donde puedan desaparecer algunas de esas paredes y mantenerse como locales abiertos, pues sería Sí, fantástico, ¿no? porque llegamos otra vez a la arquitectura del miedo. O sea, Sí, bueno, ahí ¿cómo lo estamos viendo en las afecta la imágenes, no sé estética? si el público ve estas Sí, imágenes o sí, no, sí. muchos de por nuestros supuesto. amigos pero lo ahí están se ven, siguiendo. imaginémonos todas esas cortinas abiertas y bueno, pues Pues son sí. mucho más amable esta imagen en donde se ven los locales sin muros y sin cortinas Claro. que una serie de jaulas, ¿no? Entiendo que la sensación de jaulas y de corredores va a modificarse en la medida que las cortinas estén levantadas, porque eso nos permite ver los locales, pero creo que hay todavía áreas donde se podrían eliminar más cosas Claro. para tener una vista más Sobre transparente. todo, bueno, yo te comentaba desde mi sensación de lo que ha sido y son Sí. los mercados. Pues uno de los aspectos más hermosos es esa amplitud del espacio que tú Ujú. llegas y no los locatarios así te indican 70 centímetros para un tipo Claro, de locatario, claro. pero no son eternos. Habría sido mejor sin poner tanta paredes, sino en espacios abiertos que realmente no te definieran, en el caso de los 70 centímetros y a otro. Vaya, lo que es un mercado más abierto Sí, y y más adaptable para el cambio de locatarios en general, ¿no? Que vendrán otros locatarios con otras necesidades. La realidad es que todos los mercados han demostrado en el paso del tiempo una cierta flexibilidad. Estos locales ¿Sí? deben y son en ese sentido flexibles en la medida en que pueden ser removidos porque no están condicionados a la estructura del edificio. Sin embargo, no son tan, vamos a decir, tan flexibles como si fueran de una mampara, ¿no? O sea, Exacto. son muros construidos Sí. que se pueden demoler, son cortinas que se pueden quitar, se pueden juntar un local con otro en un momento dado. Pero Sí. todas esas modificaciones tienen que pasar por acuerdos administrativos porque tienen que ver con títulos de concesión, con áreas asignadas, con uso, etcétera. Tampoco es tan fácil, pero bueno, sí, si la administración logra tener un consenso con los locatarios en donde ciertas áreas de locales puedan en un momento dado, con acuerdo con ellos, efectivamente decirles, oye, vamos a manejar esto más como un espacio libre y deciden eliminar Claro. esos espacios, pues qué padre. Finalmente, Sí. de lo que se debería de tratar de impulsar es que haya un mercado que satisfaga las necesidades de los locatarios, de los usuarios del Y de mercado, de los los usuarios. consumidores, Así y que es. tengamos el espacio más digno posible, ¿no? Y que no esté reñido con esa estética Por supuesto. hermosa de los mercados, ¿no? Claro. Modesto me preguntaba hace un rato que qué era lo que me gustaba o no me gustaba Sí, del mercado. así es. Bueno, eso de los locales probablemente es tal vez lo que a mí más cortocircuito me hace. Sí, Y te creo puedo que sería entender. una oportunidad extraordinaria para el ayuntamiento en un momento de revisarla. Sí, Pero, insisto, viene de una petición directa de los locatarios, ¿no? ya. Fernando. La siguiente cosa es que me gusta. Me gusta mucho, pues nos gusta y me gusta el mercado como tal. Es decir, hicimos una apuesta bien valiente, espero que sea exitosa para la ciudad, de tener un mercado abierto al exterior. Sí. Un mercado que se liga tanto en sus fachadas abiertas como en su planta baja totalmente perforada a través de una serie de corredores, A con su los circuitos entorno. peatonales, con el entorno, con las calles Zaragoza, Santa Mónica. Creemos Sí. que esa apuesta, que todavía está por probarse y por verse en su vida útil cómo funciona, es la apuesta más importante. Y la otra es todos los portales con las columnas estas. Logrando este portal de triple altura nos da, y eso lo hemos, pues, no solamente por nuestra opinión, sino por muchas opiniones Por que nos han hecho consenso. llegar, más allá de otras opiniones que también han dicho que qué barbaridad, que qué espantoso, que la defecio, bueno, en gusto se rompen géneros, pero lo que hay finalmente ahí es un apropiamiento de una escala para el peatón en las calles Zaragoza y Santa Mónica, creo yo, e Independencia, muy afortunada, muy rica, porque se da un espacio peatonal, amable, en una escala, en una proporción que hace un espacio de calidad mucho más interesante y creemos que es una ganancia para la ciudad y para el conjunto. Fernando, tú hablas de este aspecto, destacando este aspecto. ¿Cuál ha sido el reto mayor para ustedes, Fernández Arquitectos? El reto mayor y cuál es tu preocupación principal en este momento. Nuestro reto mayor fue durante el proceso de la obra, porque nosotros ya entregamos nuestro proyecto, está terminado desde hace un tiempo, finiquitado la parte administrativa de historia, estamos todavía pendientes de pagos, pero ya se harán.
nuestro reto mayor fue lograr que una obra que había arrancado antes que el proyecto pudiera tener los insumos de información suficientes durante su desarrollo para ir trabajando. Este reto en ocasiones nos llevó a que en vez de entregar un plano de lo que queríamos que sucediera, fuimos a ver qué es lo que ya había. Sí, Y en otras ocasiones pudimos efectivamente, en la gran mayoría, ir teniendo una discusión, un proceso de revisión con locatarios o con Grupo Afronta o con la administración municipal o con nosotros mismos, en este espacio de ir proveyendo información y tomando decisiones para guiar la obra. Pero fue un proceso muy complejo, con muchas tensiones por las mismas condiciones de la obra, pero bueno, eso fue el reto principal, yo creo. La celosía, Fernando, ¿siempre de qué material terminó siendo? ¿Que Terminó es la siendo parte fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Terminó siendo fibra de vidrio, hicimos el análisis de muchos materiales diferentes, valorando, junto con la administración y con Grupo Afronta, estuvimos valorando materiales, tiempos de entrega, implicaciones en cuanto a protección civil o seguridad, mantenimiento, rapidez en la logística del montaje, costo, en fin, muchas cosas, y finalmente nuestra celosía original, que era una celosía, vamos a decir, tridimensional, con un diseño muy elaborado, se tuvo que simplificar de una manera muy importante para permitir entrar tanto dentro de los cajones financieros como en los tiempos y logísticas de proceso de construcción, pero ahí está, es una celosía que esperamos que cumpla su función de protección solar, de decorado y remate del edificio, que le da una escala. Nos sentimos muy satisfechos con el resultado final. Una pregunta, ¿la fibra de vidrio no es inflamable? ¿Se quema con cierta...? Dentro de las especificaciones que dimos y de análisis que se hicieron, se agregaron una serie de compuestos efectivamente para retardar su flamabilidad, su combustión, es autoextinguible, en fin, dimos toda una serie de especificaciones hechas a través de varios consultores, de proveedores, etcétera, para poder efectivamente dar una fibra que resistiera los rayos ultravioleta, la decoración, la cristalización, el fuego, el calor, todo un montón de cosas, ¿no? Muy bien. Sí. Pues nos queda un par de minutos para despedirnos. Muchas gracias, Luz María Vargas, felicita el programa, dice, agradezco por los excelentes programas que han tenido, muchas gracias. Elizabeth Díaz dice, es un diseño muy modernista, pero siempre se había hablado de mantener lo que es el entorno, dice el diseño antiguo, porque se autoriza un proyecto tan moderno, nos dice Elizabeth Díaz. Arturo Hernández, los arcos de cantera que estaban en la entrada, donde quedaron, dijeron que los iban a colocar. Ana María Silva, llámanos, Ana María, después del programa y te doy todos los datos de esto que estás preguntando para no apartarnos del tema en este momento. Bueno, gracias por las llamadas de felicitación. ¿Algún comentario de esto? Sí, aprovecho dos cosas rapidísimas. Por favor. Tanto la balaustrada como el arco de cantera, que eran elementos históricos que se recuperaron y que están todavía guardados, no sé si en el INA o en Obras Públicas de Guadalajara, están incorporados en el proyecto, no los han montado, pero ahí están y están incorporados al proyecto y deben de estar ahí. Y la otra cosa es el túnel Hidalgo, que no se ha ejecutado todavía o que se iniciaron las obras, que es un aspecto fundamental del proyecto. Y quisiera hacer un comentario, no es un proyecto para los coches, es un proyecto para dignificar el centro histórico, es un proyecto para construir ese entorno peatonal en toda la zona, es un proyecto que deberá de ser completado, estaban los recursos de parte del gobierno del estado, pero no había los recursos para toda la zona de superficie. Y ahí hay un reto enorme de gestión. Pues amigos, llegamos ahora sí al final del programa. Quisiéramos seguir compartiendo con Fernando Fernández todo este proyecto, pero debo decirles que es el principio. Seguirá conversando con nosotros conforme el proyecto siga. Con mucho gusto. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Modesto. Las 9 con usted. Regresamos.